Hoy estamos en el Museo Sacro de Caracas. Justamente estoy sobre el más antiguo cementerio de la ciudad capital. Desde acá se fundó esta hermosa ciudad y desde acá hoy vamos a tener su programa de la mano con la iglesia. Hoy les voy a hablar de la iglesia en su dimensión pastoral y promoción cultural, que manifiesta no solamente en sus múltiples templos, en sus esculturas, en sus espacios, sino toda esa gran riqueza cultural que a través de la propia religiosidad manifiesta a toda la población que viene a contemplar, que viene a disfrutar de ese gran legajo que de alguna manera nos deja la Iglesia Católica. Sus cuadros, sus pintores, sus esculturas, sus imágenes son el reflejo de una profunda y hermosa religiosidad que a través del tiempo la Iglesia cultiva con profundo celo y lo tiene con una de sus grandes riquezas que custodiamos y tenemos todos los venezolanos. A continuación vamos a tener algunos de nuestros compañeros que durante muchos años se han dedicado a la conservación del patrimonio y muy especialmente de la difusión para que lo poco que queda en todo el territorio nacional pueda ser conservado y pueda ser promovido por una manifestación especialmente dedicada para la contemplación y del disfrute de todos los venezolanos. El espacio del Museo Sacro de Caracas, adscrito a la Arquidiócesis de Caracas, es una institución que no solo por su espacialidad, sino también por su especialidad, constituye uno de los valores fundamentales del patrimonio de la Iglesia. Hablar de la Iglesia, hablar del arte, hablar de la cultura y hablar de la educación es una especie de híbrido que se ha mantenido a lo largo de todo el tiempo. En la Iglesia se ha tomado el arte como un proceso de mediador, una suerte de mediación entre las verdades del Evangelio y las necesidades de los creyentes. Ese es el sentido que ha tenido no solo la pintura, la escultura, el dibujo, la orfebrería, la artesanía, el mobiliario, todos esos objetos que constituyen la variedad del patrimonio de la Iglesia. Dentro de la Iglesia se habla mucho de la iconografía. La palabra iconografía quiere venir de ícono, el estudio de la imagen, que se refiere a que las imágenes de la Iglesia no están pintadas de cualquier color ni vestidas de cualquier forma, sino que están vestidas de determinada manera y acompañadas de determinados objetos que constituyen sus atributos. Por ejemplo, hemos detectado imágenes que llevan palmas, copas, espadas, etcétera, que son objetos vinculados con sus martirios personales o con sus patrimonios. Nosotros vamos a ver un poco en esta parte de la Iglesia que en líneas generales conocemos como arte sacro, todo ese conjunto de manifestaciones que constituye la Iglesia. La Iglesia no solo se ha preocupado por mantener las verdades de la fe, sino también por los espacios dignos para desarrollar cada una de esas expresiones. Por eso, dentro del patrimonio de la Iglesia juega un papel importante la arquitectura, la escultura, la pintura, el teatro, la música, la poesía y todo este conjunto de valores tangibles, porque los podemos tocar, palpar, también tiene un elemento básico que son los valores intangibles, aquellas cosas que podemos no tocar, pero sí sentir, porque están vinculadas con los verdaderos patrimonios de la fe. Por eso la Iglesia es simplemente un espacio abierto de patrimonio y testimonio de fe. El patrimonio cultural en Venezuela es extremadamente diverso. Vamos a ver que el patrimonio cultural puede ir desde un anillo hasta una fiesta patronal. En ese universo de bienes patrimoniales, la Iglesia ha tenido un papel importante en la creación, promoción y transmisión del patrimonio cultural tangible e intangible. En el universo de bienes tangibles del patrimonio eclesiástico vamos a encontrar
edificaciones religiosas, y dentro una diversidad de bienes patrimoniales que va desde los muebles, los retablos, obras de arte, pintura, escultura, orfebrería, la diversidad de bienes y obras de arte que tiene que ver con la iglesia van desde hace más de 4 siglos. En ese sentido, vamos a encontrar que buena parte de ese patrimonio cultural es lo que nos identifica como venezolanos. Y nos identifica como venezolanos no un número de cédula, nos identifica como venezolanos es nuestras creencias, nuestra forma de ser y los bienes a los cuales nosotros le hemos dado un significado especial. En ese sentido vamos a encontrar iglesias como en Caracas, como la Catedral de Caracas, San Francisco, la Altagracia o la Iglesia del Dulce Nombre de Jesús de Petare. Cada una de ellas, cuando usted entre, va a conseguirse toda esta diversidad de bienes tangibles, pero en simultáneo también hay una cantidad de bienes intangibles asociados a la Iglesia Católica. En el transcurso del tiempo se ha generado una cantidad de manifestaciones culturales que vienen dándose generación tras generación, que van pasando de una generación a otra y que hoy inclusive forman parte del patrimonio mundial de Venezuela. Es el caso, por ejemplo, de las Diabladas en Venezuela. Las Diabladas tienen una declaratoria de patrimonio mundial y es una fiesta que se celebra en el Corpus Christi, en diversas poblaciones de Venezuela. Hoy en día esa manifestación es considerada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Junto a esa manifestación hay muchísimas otras que forman parte del patrimonio nacional. Fiestas religiosas que tienen repercusión a nivel nacional. Estamos hablando de las procesiones de la Divina Pastora, de la Virgen del Valle. Estamos hablando de una cantidad también de manifestaciones que están asociadas a fiestas religiosas en diversas épocas del año y que muchas de ellas tienen más de 300 años de vida y que forman parte no solamente de las creencias, sino forman parte de nuestro quehacer cultural y que nos definen como venezolanos e inclusive nos definen regionalmente, nos definen como habitantes de los Andes o de Oriente o de Caracas. Entonces, alrededor de la Iglesia Católica se encuentra una muestra representativa de la diversidad cultural de Venezuela. Este sitio fue cementerio, seminario, en el tiempo pasó a ser posteriormente el diario de la religión y en el tiempo se sucedió este evento tan especial del museo, la conformación del Museo Sacro. Este núcleo fundacional de la ciudad tiene varios elementos de la iglesia como son la catedral, este espacio y el Palacio Episcopal. El país, la ciudad, el país está plena en todos los ámbitos de la ciudad con edificaciones religiosas, conventos. Muchos han sido destruidos o han sido reutilizados para otras funciones y son realmente parte del patrimonio de la nación. Muchas iglesias en los años de 70 aproximadamente fueron declaradas a partir de aquellas que se hicieron antes de 1830 patrimonio de la nación y en consecuencia posteriormente las que siguieron también han sido en un buen número declaradas patrimonio. La conformación de las iglesias las podemos encontrar en iglesias pequeñas, iglesias más grandes, de una nave, o sea, una nave sola, de una nave central, una nave lateral o una nave central y 3 naves laterales.
En la evolución del tiempo y en el siglo XX han sucedido nuevas construcciones con una implantación, o sea, con una planta de esas 3 naves o de una sola, y posteriormente ha quedado en una sola nave con diseños arquitectónicos espectaculares, y todos son parte de ese patrimonio de la iglesia. Hay una serie de construcciones que ocurrieron aquí en Venezuela y en otras partes del mundo, como es el patrimonio de los conventos. Tenemos también aquí el Palacio Episcopal a un lateral, que son los colegios religiosos, que es fundamental lo que se hizo en el país, hospitales que fueron incluso regentados por monjas, sobre todo en las finales del siglo XIX y hacia el siglo XX, y que es algo fundamental en todo el planteamiento de ese patrimonio tan rico que pertenece a la iglesia y al país. Como se ha explicado antes, también se ha declarado patrimonio, muchos de ellos. Es importante que el mantenimiento, el conocimiento, las etapas por lo que cada edificio ha pasado, y un ejemplo muy especial es este museo sacro. Tenemos excavaciones de sucesos que ocurrieron hace muchísimos años acá. Tenemos este edificio que fue transformándose hasta esta parte del museo. Igualmente sucede con todos los edificios, porque en el tiempo se van renovando actividades, se van renovando ideas, muchos se han convertido en salas de exposiciones, en museos. Tenemos por ejemplo el Museo de Coro, también un museo que está dedicado a la parte del arte sacro y parte a las artes decorativas. Y así sucesivamente, cada edificación se ha conformado en un ente muy especial, donde hay eventos en el año que traen esa conjunción entre lo que sería el patrimonio arquitectónico y el patrimonio intangible religioso, que son las procesiones, pero todas esas piezas están albergadas en las iglesias y salen en una procesión donde acerca más a ese público, a ese fervor que la gente tiene hacia esas piezas y la misma edificación. Creo que es importantísimo seguir manteniendo todas estas edificaciones, toda esa historia subyacente en cada edificio, y esto enriquece enormemente al patrimonio de la iglesia. Desde tiempos antiguos, el hombre se ha servido del arte escénico para representar sus inquietudes, sus emociones y su conexión con la religiosidad. Es así, por lo tanto, que en la Iglesia Católica el arte escénico, a través de las representaciones de autos sacramentales, tuvo su cabida en su momento, y esta manera de llevar, de entender la evangelización y de proyectarla, tuvo su espacio natural en los templos de ese entonces. Hoy día se ha tomado nuevamente este hecho maravilloso de la expresión del ser humano para dar interpretación a la palabra del Evangelio, de dar testimonio de fe. Y aquí en Venezuela, en la Arquidiócesis de Caracas, estamos haciendo una experimentación que ha resultado maravillosa a través del grupo que dirijo, Grupo Expresión Venezuela. Estamos haciendo representaciones sacras de pasajes bíblicos a lo largo del año litúrgico de una manera muy particular, a través de la expresión corporal y de la música como elemento de guión que basa la historia. A través de los actores interpretamos personajes que van contando esta secuencia
maravillosa a través de la música y de esta manera estamos haciendo llegar la palabra del Evangelio y los testimonios de fe. Es una propuesta que ha tenido gran acogida. Las imágenes audiovisuales tienen un poder maravilloso. Hoy día pues en el mundo moderno es así, y es el realce y la ayuda al testimonio de la palabra de los sacerdotes. Por lo tanto, nosotros en el mundo laico seglar estamos haciendo este aporte maravilloso a la iglesia, de complementar con las imágenes, con la música, con el teatro, complementar la palabra, y de esa manera hacer llegar pues de una manera directa con emotividad propia del arte a los feligreses que están recibiendo de muy buen agrado esta manera de evangelizar a través del teatro. Los invitamos próximamente para estas actividades de la arquidiócesis puedan entonces apreciar esta propuesta teatral musical.